Bien, como pueden ver, ese es el video promocional de nuestra conferencia. Ya no queremos llamarla para padres, sino para la familia, porque está abierta a todos en la familia. Y si tú no te has registrado aún, queremos que sepas que es una conferencia en la que debes registrarte y el registro cierra mañana en la noche. Así que si no has tenido chance aún de ir en línea y registrarte, tienes el día de hoy y el día de mañana para registrarte. Va a ser de gran bendición para ti, para tu familia, y vas a aprender a cómo dejar efectivamente un legado de fe para las próximas generaciones. Amén. Bien, gracias por visitarnos. Si estás con nosotros por primera vez, solo puedes enviar la palabra conectar al 239-239 y con gusto nosotros nos pondremos en contacto contigo y estaremos tratando de ayudarte en tu caminar con el Señor. Si tienes niños pequeños acá en la sala y en algún momento se sienten aburridos del pastor Ernesto, siéntete en libertad de salir un poco, un rato, calmarlos y luego regresar de vuelta con nosotros. Amén. Bien, así vamos a dar inicio entonces hoy a nuestro mensaje. Seguimos en nuestra serie y estamos en las epístolas de Juan. Hoy vamos a estar en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Voy a invitarlos a que nos pongamos nuevamente de pie en reverencia a la lectura de la palabra. Y si tienes tu copia contigo, acompáñame a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Si no tienes tu copia contigo, estarán los versículos en pantalla. Amén. Bien, dice así, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones. Pero repite conmigo, iglesia, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Pueden tomar asiento. Déjame comenzar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación peligrosa sin darte cuenta de que ya era demasiado tarde? ¿Te ha sucedido alguna vez? Yo recuerdo que cuando era joven viví una experiencia que nunca se me ha olvidado. Resulta que un día estábamos en la playa y yo estaba con mi familia y era un muchacho joven y yo entré al agua como cualquier otro día. Era un día normal, todo parecía normal. La playa se veía normal. Las olas iban, las olas venían, tú veías a gente disfrutando, gente riéndose, y yo estaba allí pasando un buen rato. Pero sin darme cuenta, una corriente comenzó a arrastrarme. Y no fue algo repentino, no fue algo que vino de pronto y me arrastró. No sentí en realidad una fuerza enorme que me estuviera jalando. Fue poco a poco, poco a poco. Es más, fue tan sutil que ni siquiera me di cuenta de que me estaba alejando de la orilla y de mi familia. ¿Y sabes qué fue lo más peligroso? Precisamente eso. Lo más peligroso es que no me di cuenta de que estaba siendo arrastrado hasta que ya era demasiado tarde. Entonces, cuando me di cuenta, traté de nadar. Cuando levanté la vista y me di cuenta de que estaba muy lejos de donde había comenzado, traté de regresar por mis propias fuerzas. Pero por más que nadaba y nadaba, simplemente no avanzaba. Por más que yo luchaba, por más que nadaba, mientras más nadaba, más me cansaba. Y allí fue cuando el pánico empezó a entrar. Y llegó un momento en que entendí que no podía salir por mí mismo. Por más que nadara, por más que intentara, simplemente no funcionaba, no podía salir. Definitivamente necesitaba ayuda. Y finalmente tuvieron que rescatarme. Y así es exactamente como funciona el alejamiento espiritual. Nadie se despierta una mañana diciendo, hoy quiero arruinar mi vida. Hoy quiero enviarlo todo al infierno. Nadie se levanta un día pensando, hoy simplemente voy a decidir dejar de seguir a Jesús. Simplemente dejamos de prestar atención a las cosas importantes y entonces nos dejamos llevar poco a poco por la corriente. Y
el problema es que como todos a nuestro alrededor también se dejan arrastrar, a nosotros no nos parece que nos estuviésemos moviendo, porque nos estamos moviendo con la corriente. A medida que ellos se mueven, nosotros también nos movemos. Pero déjame decirte una cosa, la corriente de nuestra cultura nunca nos lleva hacia Dios. Siempre nos aleja de Dios, nunca nos lleva hacia la santidad, todo lo contrario, siempre nos lleva a la perversión. Y si tú y yo nos dejamos llevar por nuestra propia cuenta, no nos vamos a volver más semejantes a Cristo, todo lo contrario, cada vez nos vamos a dejar arrastrar más y más por el mundo. Y de eso es lo que nos habla hoy Juan en este mensaje que hemos titulado No amen al mundo. Juan, como recuerdan, escribió esta carta para que tú y yo podamos saber que tenemos vida eterna. Él quiere darnos seguridad, que tú y yo estemos seguros. Pero eso sí, Juan no quiere darnos una seguridad falsa. Él quiere que tengamos plena certeza de que conocemos a Dios. Y por eso Juan nos dice que nuestra confianza debe basarse en Jesús y en lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, tener seguridad no significa que nunca seamos tentados. Tener certeza tampoco significa que nunca vamos a tropezar. Tener seguridad tampoco significa que no va a haber días en que tal vez nos desviemos. Pero lo que sí debes entender es que el mundo intenta constantemente apartar nuestro corazón de Jesús. Constantemente busca apartar nuestros deseos del Señor. Y lo que Juan nos está advirtiendo es que si no seguimos a Jesús intencionalmente cada día, entonces tú y yo naturalmente nos alejaremos de Él. Así que hoy vamos a aprender juntos en estos versículos que Juan nos dice que no amemos al mundo, sino que sigamos a aquel que ha vencido al mundo. Vamos a nuestro primer punto. ¿Por qué no amar al mundo? Sígueme en el versículo 15. Juan comienza y dice, no amen al mundo. Ahora, ¿te has puesto a pensar lo siguiente? ¿Acaso no suena esto contradictorio? Juan nos dice, no amen al mundo. Pero no sé si recuerdas bien, este mismo Juan que ahora nos está diciendo no amen al mundo, es el mismo que escribió el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, un versículo tan conocido por todo el mundo, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿no es esto una contradicción? Si Dios ama al mundo, entonces nosotros no debemos amarlo. La clave está en la palabra mundo. La clave está en que entendamos la palabra mundo. ¿Qué está queriendo decir Juan? ¿O qué significa la palabra mundo en este texto? Y la palabra original en griego es cosmos. Y cuando usan esa palabra cosmos puede referirse a varias cosas. Puede referirse primeramente al planeta Tierra. También puede referirse a las personas que habitan la Tierra. O puede referirse al orden o al sistema de esta Tierra. Entonces Juan, por el resto de su carta y su evangelio, sabemos que no nos está pidiendo que odiemos al planeta. Él no nos pide que odiemos la creación de Dios. Y tampoco, porque si no se estaría contradiciendo, nos pide que odiemos a las personas. Porque es el segundo gran mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que se está refiriendo Juan? Juan se está refiriendo al modelo del mundo. Juan en este caso está hablando de la sociedad secular. ¿Y por qué Juan se ve en la necesidad de decir esto? ¿O cómo aplica esto a nosotros hoy? Es sencillo. Así como en aquel entonces sucede hoy. El modelo mundial está activamente en contra de Dios. No es solamente que no creen en Dios, es que están activamente en contra de Dios. Es más, John Comer lo define así. El mundo es un sistema de ideas, valores, prácticas y normas sociales que se integran en la corriente dominante y con el tiempo se institucionalizan en una cultura corrompida por dos pecados fundamentales: la rebelión contra Dios y la redefinición del bien y del mal. ¿No es eso lo que vemos hoy en la cultura? Así es como funciona el sistema del mundo. Lo primero que hace es rebelarse contra Dios y actúa activamente en contra de Dios y luego busca redefinir lo que es bueno y lo que es malo. Pero Juan nos dice muy claro que tú y yo debemos rechazar la forma en que el mundo piensa y actúa.
Debemos rechazar la manera en que ellos piensan y actúan. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? ¿Acaso debemos apartarnos del mundo? ¿Acaso debemos mudarnos a una pradera y vivir como ermitaños? No. Lo que Juan nos dice es que tú y yo debemos estar en el mundo, pero no debemos ser del mundo. Es como cuando tú visitas un país. ¿Cuántos de ustedes han hecho viajes en el extranjero? Imagínate cuando visitaste ese país al que fuiste. Supón que tú vas de visita a ese país y mientras tú estás allí, tú disfrutas, convives con la gente, tú ves cuáles son sus costumbres, aprendes un poquito de esas costumbres, escuchas tal vez su idioma, pero tú no adoptas todo eso como si fuera tu identidad. Tú no adoptas todo eso como si tú fueras como ellos. No te vuelves como la cultura de ese lugar. ¿Por qué? Porque sabes que solo estás de paso. Y de la misma manera, tú y yo estamos de paso en este mundo. Así como cuando viajamos vamos de paso, así estamos en esta tierra. Tú y yo vivimos aquí, pero no pertenecemos a este sistema. ¿Lo escuchas, iglesia? Este no es nuestro hogar final. Nuestro verdadero hogar nos espera con el Señor. Entonces, estamos llamados a amar a las personas, pero a rechazar al mundo. Ahora, ¿tú sabes cuál suele ser el problema? El problema es que lamentablemente, a menudo, invertimos esto. Estamos llamados a amar a las personas y a rechazar al mundo, pero a menudo lo invertimos y terminamos rechazando a las personas y amando al mundo. Juan nos da una razón por la cual no debemos hacer esto. Versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión, y en este caso se refiere a la lujuria, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no nos llevan y no complacen al Padre. Si te fijas bien, esas son las grandes tres tentaciones del mundo. Y en realidad son los tres problemas que tú y yo enfrentamos en ese desafío de no amar al mundo. Es decir, son tentaciones muy básicas y resultan muy tentadoras para todas las personas. Así que vamos a verlas brevemente. ¿De qué se tratan esas tentaciones? Por ejemplo, la pasión de la carne. ¿Qué significa la pasión de la carne? La pasión de la carne nace de un deseo. Y el deseo es, quiero sentirme bien. Quiero sentirme bien. ¿Y qué es lo que motiva ese deseo? ¿Qué alimenta ese deseo? Que pensamos que no tenemos lo suficiente. Por eso ves todos tipos de pasiones, apetitos, sexo, lujuria. Todas esas cosas caen allí. Ahora, algunos de estos deseos no son necesariamente pecaminosos. Porque, por ejemplo, todos nacemos con deseo de comer. ¿Cuántos de ustedes puede pasar un largo tiempo sin comer? Y si eres hispano, mucho menos. Todos nacemos con deseos de comer. Todos tenemos necesidad de beber. Todos tenemos necesidad de relacionarnos, de tener relaciones. Y todos tenemos esa necesidad de buscar un lugar seguro, cómodo. Pero el gran problema es que cuando esos deseos no están guiados por Dios, entonces sí nos llevan a cometer muchas estupideces. Cuando no están guiados por Dios, esos deseos que no son necesariamente pecaminosos nos llevan a comer en exceso, a emborracharnos, a la perversión sexual, a la gratificación instantánea y a la pereza. Por eso Juan nos advierte contra eso. Tengan cuidado con las pasiones de la carne. ¿Cuál es la segunda advertencia que nos da Juan? La pasión de los ojos. La pasión de los ojos. ¿Te has preguntado qué significa eso? Eso es un deseo, y el deseo de la pasión de los ojos es, yo quiero tener más. Quiero tener más. ¿Y qué es lo que alimenta o motiva ese deseo? Es que yo siento que no estoy haciendo lo suficiente. No estoy haciendo lo suficiente. Y todo lo que cae en este deseo son las posesiones, las cosas materiales, la codicia. Esta pasión nos lleva a vivir con envidia, porque tú y yo vivimos en un mundo material y además somos materialistas.
Entonces podemos dejarnos más bien poseer por aquellas cosas que nos poseen y podemos obsesionarnos con nuestras obsesiones. Eso es lo que produce envidia, celos, descontento e inquietud. Un sentido de intranquilidad, de que nunca estás lleno. Porque queremos cosas que creemos que nos llenarán y nos harán felices. Juan nos dice, tengan cuidado con eso. Y el tercero es la arrogancia de la vida. La tercera advertencia, la arrogancia de la vida. ¿Y qué significa hacer eso? Juan se está dirigiendo a un deseo en específico. Ese deseo que tú y yo tenemos. Todos lo tenemos. Yo quiero ser alguien. Quiero ser alguien. ¿Y qué es lo que alimenta esa motivación o ese deseo? A menudo es un sentimiento de que no soy suficiente. Yo no soy suficiente. Por eso quiero posición, por eso busco un estatus, por eso busco aprobación. En sí es una rebelión contra la autoridad y es el deseo de ser visto como superiores a los demás. Es prácticamente encontrar nuestra identidad y nuestro valor en lo que hemos logrado o en la posición que hemos alcanzado. Es prácticamente ese deseo de ser el primero en todo. El deseo de ser reconocido, de tener el control, de ser admirado y aplaudido por todos. Juan nos advierte, tengan cuidado con estas tres tentaciones. Y es más, cuando tú ya identificas estas tres tentaciones, entonces tú empiezas a verlas por todas partes. Si tú las identificas bien, tú empiezas a verlas en todos lados. De hecho, ¿a dónde crees tú que apuntan los comerciales? Todos los comerciales que tú ves en tele, todos los comerciales que tú ves durante el Super Bowl, todos los comerciales que tú ves durante la Copa Mundial, ¿a dónde crees que apuntan? Apuntan a una de estas tres tentaciones. Ponte a pensar. La mayoría de las veces tú y yo no compramos un producto por lo que hace, sino por lo que pensamos que nos hará sentir. ¿Dónde vemos la pasión de la carne, por ejemplo? Bueno, en los anuncios de comida rápida. Los anuncios de comida rápida nunca te hablan de nutrición. Nunca te dicen, si tú te comes esto, tu salud va a sufrir. Lo que ellos sí te muestran es cómo se derrite ese queso en la hamburguesa. ¿Cómo apuntan a la pasión de los ojos? Tú ves los anuncios de coches en la televisión y te muestran una camioneta nueva circulando por las montañas y tú dices, wow. Tú no estás comprando simplemente un medio de transporte que te lleve del punto A al punto B. Lo que te están vendiendo es una aventura. Puedes ser el rey de la montaña. Súbete en esta camioneta y puedes conquistarlo todo. ¿O cómo apuntan a esa arrogancia de la vida que está dentro de nosotros? Ponte a ver, de repente sale un comercial de Rolex y Rolex en verdad no te vende el tiempo, ¿sí? No te vende la hora, sino estatus. ¿Qué es lo que te vende Rolex? Un estatus. Porque la realidad es que un reloj de 50, hermano, marca la hora exactamente igual que un Rolex. Pero ¿por qué nos llama tanto la atención el Rolex? Es porque ellos apuntan a un deseo que tú tienes. El deseo de ser reconocido. El deseo de ser alguien. Entonces, piénsalo bien. La próxima vez que tú veas esos comerciales, una hamburguesa no es solo una hamburguesa. Es una experiencia. Una camioneta nueva no es solo una camioneta. Es una aventura. Un Rolex no es solo un reloj. Es un estatus. Es decir, el mundo a través de sus anuncios y de su carnada te promete placer, posesiones y posición. Pero si te pones a ver cercanamente, eso es lo mismo que Satanás vendió en el jardín del Edén. Es exactamente lo mismo que Satanás vendió en ese entonces. Es el mismo demonio, solo que en una nueva época. Fíjate, Génesis 3, versículos 1 al 5 nos narra que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto?
Entonces la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos ha dicho: no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente le dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que lo coman, se les abrirá los ojos y ustedes serán como Dios y conocerán el bien y el mal. ¿Te das cuenta lo que hace Satanás? ¿Qué hace Satanás? Lo primero que él hace es que plantea preguntas para sembrar dudas. ¿Qué es lo primero que les dice? Les dice: ¿con que Dios les ha dicho? Y luego dice: no, ciertamente no morirán. Bueno, déjame decirte algo. El diablo es un mentiroso. El diablo es un mentiroso. Cuando él venga a susurrarte sus mentiras, ten mucho cuidado, porque él única y exclusivamente es un mentiroso. Su meta es que tú dudes de tu fe y que creas en tus dudas. Por eso él quería que dudaran de Dios, que dudaran de la palabra de Dios y que desconfiaran de los caminos de Dios, para que así ellos menospreciaran el valor de Dios. Por eso vemos, continúa el relato en Génesis 3:6, dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, fíjate bien, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, allí está la pasión de la carne, y que era agradable a los ojos, allí está la pasión de los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, allí está el deseo de ser alguien, la arrogancia de la vida. Entonces tomó de su fruto y ¿qué hizo? Comió. Y no solo comió, también se lo dio a su marido que estaba con ella. ¿Y qué hizo él? Él comió. Y con esto no quiero culpar a las mujeres, ni quiero que los hombres se relajen, porque déjame contarte un cuento. Adán estaba codo a codo con Eva. Así que la responsabilidad no fue de la mujer, sino de nosotros los hombres. Pero quiero que te fijes en eso. Satanás conoce muy bien esas tentaciones. Y esas son las 3 tentaciones que él tiene. Entonces, ¿qué va a hacer él para hacerte caer? Él va a intentar de convencerte a ti de que satisfagas un deseo legítimo de una manera ilegítima. Él va a tratar de hacer creer que lo que te falta para ser feliz es algo que tú no tienes. Él va a tratar de convencerte de que tú serías un Dios mucho mejor que el mismísimo Dios. ¿Sabes por qué? Porque él lleva años practicando. Y no solo practicando, sino que ha estudiado a fondo todas y cada una de nuestras debilidades. Pero recuérdalo bien, el diablo es un mentiroso. Él es un mentiroso. ¿Y cómo sabemos que Satanás es un mentiroso? Es fácil y sencillo. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto a Adán y a Eva? ¿Hay alguien acá que pueda levantar la mano y decir: yo he visto a Adán y a Eva? Claro que no. Ahora, ¿por qué? Porque murieron. Adán y Eva murieron. Dios dijo la verdad. Satanás mintió. Entonces Satanás lo que hace siempre es mostrarnos la carnada. Allí está él siempre mostrando la carnada. Pero ¿tú sabes qué es lo que escondes detrás de la espalda? El anzuelo. Él nos seduce hacia el pecado. Y entonces cuando tú y yo caemos, viene y nos acusa de haberlo hecho. Y por eso fue que el hombre original cayó ante el pecado original. Y así fue que tú y yo terminamos quebrantados. Por eso Juan nos dice en el versículo 17, los patrones o sistemas de este mundo están pasando. Están pasando. Son temporales. Nunca satisfacen. El sistema de este mundo se basa en la rebelión contra Dios y en redefinir el bien y el mal. Es un sistema que prácticamente intenta desplazar a Dios de su lugar y reemplazar su autoridad. ¿Por qué? Por la autonomía humana. Pero Juan nos dice, eso no va a durar. Así que si el mundo te promete placeres, posesiones y posiciones, solo recuerda que Él ofrece muchas cosas que nunca puede cumplir. Porque el placer nunca satisface. Las posesiones
Cada vez tienes más y más, pero nunca llenan. Y las posiciones nunca son seguras. La realidad es que el mundo quiere que lo ames. Pero ¿sabes qué? El mundo nunca va a poder corresponder ese amor. Nunca va a poder darte ese amor de vuelta. Entonces es una gran tragedia que tú y yo entreguemos nuestro corazón a algo que está pasando, algo pasajero, cuando podemos entregárselo a aquel que permanece para siempre. Y ese es nuestro segundo punto. Por eso tú y yo debemos seguir a aquel que ha vencido al mundo. De vuelta al versículo 17 dice, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay algo que me encanta de Juan y es lo directo que él es. ¿No te parece? Directo, al punto. Es más, un poco antes lo dice aún más directo. Si te remontas al versículo 15, Juan nos dice, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¡Auch! Es decir, no podemos amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Si quiero permanecer para siempre, ¿qué debo hacer? Debo hacer la voluntad de Dios. Pero hay un problema. El problema es que a menudo yo me dejo atrapar por las seducciones del mundo y me voy detrás de él. El problema es que me cuesta hacer la voluntad de Dios y que amo al mundo más de lo que realmente debería amarlo. Entonces, ¿cómo es que podemos hacer lo que Juan dice? ¿Cómo podemos permanecer para siempre? La clave está en que no se trata de nosotros. Solo hay uno que ha hecho la voluntad de Dios a la perfección. Y ese es Jesús. En todo lo que yo he fallado, Jesús ha triunfado. En cada norma que yo he desobedecido, Jesús ha obedecido a la perfección. Jesús no es solo mi propiciación, el pago que satisface, sino que Él también es mi identidad y mi ejemplo. Y el tuyo también. Y porque Jesús fue tentado tal como hemos sido tentados tú y yo, pero ¿sabes qué? Él salió victorioso sin pecado. Ve conmigo a Mateo capítulo 4 y veamos lo que nos narra allí, los versículos 3 al 10. Resulta que un día Satanás vino a tentar a Jesús y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y Satanás trató una tercera vez y dijo, lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de esos reinos y le dijo, todo esto que ves, te lo daré. Será todo tuyo si tan solo te postras y me adoras. Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Te das cuenta lo que hizo Satanás con Jesús? Satanás le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios. Fíjate, su primer ataque fue a nivel de identidad. Así es como él comienza. ¿De verdad eres hijo de Dios? ¿Estás seguro de quién eres? Y si no eres lo que crees que eres. ¿Y sabes por qué comienza allí? Porque si Él consigue que tú dudes de quién eres, entonces puede llevarte a hacer todas esas cosas que tú sabes que no deberías hacer. Y es más, si esa duda entra en el corazón, todo lo demás en tu vida se desordena. Entonces vemos a Satanás aplicando estas mismas estrategias con Jesús. Así te das cuenta que no son nada nuevas. Fíjate, ¿cómo vemos a Satanás apelando a ese deseo, a la pasión de la carne, cuando le dice a Jesús, convierte estas piedras en pan? Anda, convierte esas piedras en pan. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué era eso una tentación? ¿Quién va a querer transformar unas piedras en pan? Bueno, era una tentación por lo siguiente.
Jesús llevaba 40 días sin comer. 40 días sin comer. ¿Te imaginas que tú tuvieras el poder de hacer que una silla se vuelva pan? Y si tuvieras 40 días sin comer, ¿acaso no sería tentador hacerlo? El demonio le dice, adelante, tú tienes hambre. Llevas 40 días sin comer. Tienes que alimentarte, tienes que comer. No hay nada de malo en que demuestres tu poder convirtiendo esas simples rocas en pan. Simplemente entrégate a lo que te pide tu cuerpo. Entrégate a ese deseo. Sáciate. Si te hace sentir bien y nadie sale lastimado, entonces, ¿cuál es el problema? Pero Jesús le responde, no, está escrito. Es decir, ¿cómo combate Jesús la mentira? Él combate la mentira del diablo con la verdad de las Escrituras. Y luego le dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, no voy a pecar contra Dios para satisfacer momentáneamente mi apetito. ¿Por qué? Porque solo Dios puede satisfacerme. ¿Cuántos de ustedes que están aquí estarían de acuerdo con esa declaración? ¿Cuántos de ustedes dirían, solo Dios puede satisfacerme? Pero ahora te pregunto, ¿cuántos de nosotros no nos olvidamos de eso el momento que salimos por esa puerta? ¿Cuántas veces hemos intentado satisfacer un apetito legítimo, pero de una manera ilegítima? Entonces, cuando venimos y lo hacemos, nos sentimos mal. En el momento nos sentimos muy bien y creemos que nos estamos saciando, pero luego nos sentimos fatal. Y después lo que hacemos es que prometemos que nunca más lo haremos. No, Señor, yo nunca más lo vuelvo a hacer. Pero pronto nos olvidamos. Nos olvidamos de cómo nos sentimos, nos olvidamos de lo que prometimos. Y el deseo regresa. El deseo regresa. Y entonces volvemos a caer en lo mismo. Y así se produce un ciclo que se repite una y otra vez. Porque tú y yo tenemos como una especie de amnesia. Amnesia de apetito. Se nos olvida que por más que consumimos, nunca estamos saciados. Y es más, nuestras reuniones latinas son un ejemplo de eso. Nuestras reuniones latinas son un recordatorio de que nuestro apetito nunca se satisface. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegamos a esas reuniones, comemos y comemos hasta sentir que no podemos más. No se sienta culpable, yo también lo hago. Comemos hasta que ya no podemos más. Y luego decimos, estoy tan full que yo no voy a volver a comer hasta mañana. No voy a volver a comer hasta mañana. Pero ¿sabes qué pasa? Unas horas después estamos allí revisando de nuevo el refri. ¿Por qué? Porque el hambre regresa. El deseo regresa. Entonces nuestros apetitos siempre prometen que con un poco más estaremos satisfechos. Pero ¿sabes qué? Luego vuelven a pedir más. Y siempre quieren más y más. Ahora, fíjate cómo Satanás tienta a Jesús en cuanto al deseo o la arrogancia de la vida. Él le dice, lánzate desde el pináculo del templo. ¿Te imaginas eso? Que tú te subas a un edificio de 20 pisos y te digan, lánzate. Tranquilo, Dios te va a salvar. Anda, adelante, haz algo espectacular. Demuestra quién eres tú. Vamos, haz que todos te vean, haz que todos hablen de ti. Es más, si tú haces eso, te prometo que te volverás famoso. Puedes ser una gran celebridad, puedes llamar la atención de todos, puedes impresionar a todos. Es más, Satanás es tan vivo y tan descarado que él incluso cita versículos bíblicos al autor de la Biblia. ¿Y sabes qué nos dice eso? Satanás conoce la Biblia mejor que tú. Él conoce la Biblia mejor que tú. ¿Y sabes qué significa eso? Que tú y yo debemos ser bien cuidadosos. Porque incluso Satanás siempre te va a dar una idea o un versículo para justificar incluso tu propio pecado. Pero Jesús dice, no, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y con esto Jesús hace
varias cosas. Primero, Jesús afirma que Él es Dios. Segundo, Jesús dice, yo no necesito demostrarle nada a nadie, porque su identidad no dependía de la aprobación de la multitud. Y tercero, Jesús dice, yo no vine para ser exaltado por un espectáculo público. Yo vine en una misión de rescate. Y yo voy a ser exaltado, pero de una manera muy distinta. Seré exaltado a través de mi sacrificio en la cruz. Pero Satanás no está conforme. Y luego ataca ese tercer deseo, la pasión de los ojos. Viene y pone a Jesús delante de todos los reinos del mundo y le dice, yo te daré todos los reinos si tan solo te postras ante mí. Es decir, puedes tener todas las coronas, puedes tener todo el oro, si tan solo haces lo que quiero que hagas y te postras ante mí. Puedes obtener la corona sin pasar por la cruz. Puedes tenerlo todo. Lo único que debes hacer es adorarme. ¿Y tú crees que no nos tienta de esa manera Satanás a nosotros? No hace falta leer la palabra. No tienes que ir a la iglesia. No tienes que orar. No tienes que hacer devocionales con tu familia. No tienes que vivir en comunidad. ¿Para qué vas a seguir todo eso? Mejor sáltalo. Toma el atajo. Puedes tenerlo todo. Yo te lo ofrezco todo. Eso no te sirve de nada. Y así nos dejamos arrastrar y arrastrar por esa pasión, por ese deseo, hasta que nos encontramos en problemas. Pero Jesús responde, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús le dice, solo hay uno ante quien yo me inclino y ese no eres tú. No eres tú, porque yo no te necesito. No hay nada bueno que tú puedas darme. Y yo no voy a permitir que las cosas buenas ocupen el lugar de Dios en mi vida. Yo solo voy a adorar a Dios porque Él es el único digno de toda mi adoración. Y esto, iglesia, nos sirve de advertencia. Si tú y yo no estamos firmemente arraigados en nuestra identidad en Jesús, nos va a arrastrar fácilmente las tentaciones del mundo. Si no estamos plantados, arraigados, si nuestra identidad no está en Él, entonces todas esas tentaciones del mundo fácilmente nos van a arrastrar. Porque ya lo ha comprobado la historia. El primer Adán, el primer hombre, se enfrentó a estas tres tentaciones y fracasó. Perdió. Pero Jesús, el mejor Adán, se enfrentó a las mismas tres tentaciones y las venció. Adán fue tentado en un jardín lleno de comida y cayó. Jesús fue tentado en el desierto 40 días y se mantuvo firme. Adán escuchó las mentiras de la serpiente. Jesús confió en la palabra de Dios. El fracaso de Adán trajo muerte y pecado al mundo, pero la victoria de Jesús hace posible nuestra salvación y nos da poder para luchar contra todas las tentaciones del mundo, de la carne y del diablo. Él lo hizo posible por nosotros. Por eso Juan nos dice que el mundo pasa. El mundo pasa y también sus pasiones. Todo lo que este mundo promete es temporal y nunca satisface de verdad. Porque el placer dura muy poco. El placer se desvanece. Las posesiones se deterioran. Te preocupas mucho por amasar riqueza y luego viene la siguiente generación y la despilfarra. Los aplausos se apagan. El reconocimiento desaparece. Y esa promoción que tú tanto deseabas, aunque te la den, algún día va a pertenecer a otra persona. Incluso nuestros cuerpos envejecen y mueren. Por lo tanto, iglesia, tenemos que recordar lo siguiente. El mundo sigue ofreciendo cosas que no pueden durar, porque el mismo mundo no va a durar. El mundo sigue ofreciendo cosas que no duran, porque el mismo mundo no va a durar. Pero ¿sabes qué? Jesús sí va a durar. Jesús permanece para siempre.
Su reino permanece para siempre. Su amor permanece para siempre. Su palabra permanece para siempre. Y tú y yo que estamos en Él permanecemos para siempre. Por un lado, entonces, el mundo te dice, sigue tus deseos. Sigue tus deseos. Pero Jesús dice, sígueme a mí. El mundo te dice, anda adelante, toma el atajo. Toma ese atajo, hazlo rápido. Pero Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. El mundo dice, vive para ti mismo. Los demás no importan. Pero Jesús dice, el que pierda su vida por mí, la hallará. No entregues tu corazón a un mundo que está pasando. Eso es lo peor que podríamos hacer. No entregues tu corazón a un mundo que va a pasar. Entrégale tu vida a Jesús, que vive y reina para siempre. Entonces la pregunta es, ¿estás luchando contra la corriente o te estás dejando llevar? ¿Estás luchando contra la corriente o simplemente te dejas llevar? ¿Estás siguiendo intencionalmente a Jesús o estás flotando hacia donde la cultura te empuje? Al comienzo, les conté aquella vez que fui arrastrado por una corriente en la playa. Como les dije, lo más peligroso no fue la fuerza de la corriente. Lo más peligroso es que ni siquiera me di cuenta de que me estaba alejando. Todo parecía normal. El problema realmente se presentó cuando quise salir. Cuando quise salir. Porque para salir hay que empezar a luchar contra la corriente. Hay que empezar a luchar contra la corriente. Hay que avanzar en una dirección en la que la corriente, en la que el agua ya no te empuje. Pero por más que yo intentaba salir, por más que intentaba nadar, por más que intentaba por mí mismo, la corriente era tan fuerte que no podía regresar por mis propias fuerzas. Y espiritualmente algunos de ustedes están exactamente ahí. Tú dices, pastor, yo quiero salir de esto, pero no puedo. Estoy atrapado. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo salir de la corriente de este mundo? Me arrastra, me atrae. Bueno, de la misma manera que yo salí aquella vez en la playa. De la misma manera en que yo salí de la playa. Dejé de pelear contra la corriente y grité pidiendo ayuda. Y mi papá vino y me sacó. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Cómo se sale? En última instancia, no es una cuestión de fuerza de voluntad, sino del poder de Dios. Tienes que dejar de luchar contra la corriente y tienes que clamar a Dios para pedirle ayuda. Porque el mismo Jesús que venció cada tentación del diablo es el mismo que murió por tus fallas, resucitó de la tumba y ahora vive en ti por medio del Espíritu Santo. Entonces no pelees contra la corriente del mundo en tu propia fuerza. La batalla se pelea en su fuerza. Así que si hoy tú estás aquí y te das cuenta de que te has dejado arrastrar por la corriente del mundo, no sigas flotando. No sigas flotando. Clama a Cristo. Clama a tu Padre. Porque Él es el rescatador que entra en el agua por nosotros. Él es el que nos salva cuando no podemos salvarnos por nosotros mismos. Y Él es el que nos llama a seguirlos cada día. La corriente de este mundo sigue arrastrando. Pero Cristo sigue rescatando. No sigas la corriente. Sigue a Cristo. Sigue a Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie para cerrar en adoración.